Bienvenidos a Astroarmónico. ¿Quieres saber qué te depara los 3 primeros meses del 2023? Pues sígueme y voy a explicarte qué energías se van a movilizar. Aquí os presento la carta mundial del solsticio de invierno y primero voy a hacer una lectura más psicológica de los arquetipos que se van a movilizar y luego posteriormente voy a hablar más a un nivel más mundano. Bueno, pues a nivel psicológico más personal, lo más llamativo es que tenemos una cuadratura entre el Sol, que está en el grado cero de Capricornio, con Júpiter, que está en el grado cero también de Aries. Con lo cual aquí tenemos mucha energía en el modo cardinal. Es decir, va a haber hay como un conflicto de dirección, hacia dónde quiero tirar. Puede ser que yo me identifique con algo, hacia dónde quiero ir, pero tenga otra visión, otra parte que me lleva hacia otro camino. Entonces, esta es una energía un poco tensa que tiene distintas manifestaciones. Por un lado, hay una parte interna que estaría llamando a la transformación, a explorar esos complejos emocionales, a un viaje hacia el interior. Puede ser que haya una llamada a crecer a nivel de cómo yo interacciono con el otro a un nivel más profundo, también contemplando la sexualidad, una emocionalidad más interna, más profunda. También puede ser que esté vinculados el tema de los recursos económicos, cómo yo me relaciono con la economía compartida con el otro a través de custodias, a través de herencias, a través de los impuestos, de compartir acciones, de tener una empresa compartida, etcétera, y que toda esta parte compartida entra en conflicto con una parte mía personal, que está representada por el Sol, y es como que no se sabe aunar esas dos partes. Es como que quizá cuestione el concepto que yo tengo de mí o de mi seguridad o mi parte más personal o de mi hogar. Es decir, yo necesito expandir mi, com- mi economía y eso entra en conflicto con mi hogar. O también puede ser que aquello con lo que yo me he identificado a nivel familiar entra en conflicto con esta necesidad de yo quiero experimentar estos temas que no se han tratado emocionales, eh, pues complejos emocionales. Entonces, todo eso va a estar operando. Y además, Júpiter es el dispositor de la Luna, con lo cual esta Luna, esta necesidad emocional, este apego, que va a estar muy relacionado con la familia, con el hogar, con mi día a día íntimo, va a tener un trasfondo de querer transformar o analizar o empezar a profundizar en una transformación, en un indagar qué hay detrás pues que quizá sea un momento de explorar con más profundidad los patrones inconscientes, complejos emocionales, o haya un anhelo de compartir una emocionalidad más profunda con el otro, como más intensa, como estamos hablando de signos de fuego, puede ser una energía de conectar más con esa pasión o esa fe, esa confianza de, es que yo siento que quiero profundizar más con la relación. Todo eso está marcado. Por otro lado, tenemos la oposición de la Luna y Marte. Entonces, este apego a lo familiar, pero que en el fondo tiene una necesidad de transformación, entra en conflicto con mi acción que yo pongo en el exterior, en cómo yo me muestro en la vida, cómo salgo a la vida, cómo públicamente me ven los demás también. Puede ser que una persona interprete que el entorno es violento, que hay mucha agresividad, sobre todo verbal, que las personas estén como yendo a su objetivo y que no miran el objetivo, no miran al otro. Ahí con esta luna puede estar muy marcado esta oposición. Yo necesito esto para sentirme seguro, mi refugio o mi hogar o los míos o lo conocido, pero lo de fuera me parece que con lo que no me puedo comunicar, con lo que no encuentro un punto de encuentro, donde hay direcciones totalmente distintas, como que una acción muy mental que no tiene en cuenta la parte emocional. Todos estos son arquetipos que se están movilizando. Por otro lado, en la casa 3 tenemos a Plutón, Venus y Mercurio,
Con lo cual eso estaría hablando de cómo hay una regeneración en nuestra autoexpresión, en aquello que nos gusta, lo que valoramos, cómo nos comunicamos con el otro y que nos gusta, cómo hay también una parte que quiere cambiar, regenerarse, sobre todo con las actividades que nos gusta hacer, los hobbies, quizá también con los hijos, la relación con los hijos. Quizá también está hablando de cómo mucho énfasis en aquello que yo quiero crear, sea un proyecto, sea una empresa, sea algo que yo voy a dar a luz, ¿no? Entonces hay una energía de quiero crear algo, me gusta lo que estoy haciendo, lo quiero comunicar y también quiero que sea algo que a mí me ayude a transformarme, a regenerarme, a descubrir una parte de mí inconsciente. Y toda esta parte creativa está acompañada por una parte, diríamos, de nuevos paradigmas, de nuevas creencias, de atreverse a que aflore algo desconocido y que sobre todo me hace sentir más libre, más auténtico, libre de cargas, que estaría representado por Urano en la casa 9. Entonces, esa parte nos puede ayudar a conectar con esa creatividad que nos ayude a empoderarnos. Y estos 3 meses puede ser que sea un momento, diríamos también de diseccionar, de analizar qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve, de prestar atención a los detalles, de ir construyendo con los pequeños movimientos, con lo que es útil, con lo que nos ayuda, conectando también con una energía de que sea útil, de que sea práctico, de que esto pueda servir para alguien. Entonces estaría muy marcado algo creativo o algo que yo quiero conocer de mí o con lo que yo disfruto, que sea útil para los demás y que me regenere a mí y que también me ayude también a conectar más con esa parte más de autoestima que a mí me gusta, ¿no? Con aquello que a mí me gusta. Y finalmente, en el campo de las relaciones, pues puede haber como he comentado antes, una tendencia a querer profundizar o a explorar o que se liberen o que se vean aspectos inconscientes, pero a su vez también puede haber una parte diríamos, de confusión, una parte que no acaba de salir clara, no acabo de ver, no acabo de entender, y al mismo tiempo puede haber un anhelo de querer conectar a un nivel más inconsciente con el otro. Eso sería como lo más importante a nivel individual. Ahora voy a pasar a nivel más colectivo, mundano. Bueno, pues a nivel mundano, así lo importante es también, como he comentado, la oposición entre Marte y la Luna. Marte en la casa 10 estaría hablando de cómo hay una parte de agresividad, de conflicto en las clases gobernantes y en la dirección del país. Entonces, esta violencia estaría afectando a la Luna, que en la casa 4 está hablando más de la opinión pública, de los movimientos populares, de, de las masas, es decir, cómo los gobiernos ejercen una violencia sobre las masas, una violencia que es pública, que se ve, sobre todo donde se ve con Géminis, se ve en el discurso. El discurso de los gobernantes es violento y esto está entrando en conflicto con las masas. También las fuerzas del Estado, sobre todo las fuerzas, claro, la policía, el ejército, podría estar en contraposición con el pueblo, con los movimientos populares, las masas. El pueblo está conectado con la base de la sociedad, que sería como el fundamento y que siente como una amenaza de este discurso más conflictivo, agresivo de las clases gobernantes. Y también el pueblo podría ser que sufriera la cuestión de los suministros de la comida, porque la luna también representa el alimento, entonces la comida, recursos naturales y la comida, que estaría representado el conflicto por los gobernantes beligerantes. El otro aspecto importante, por un lado, sería Júpiter en la casa 8. Ahí estaremos hablando de cómo
la cuestión de la economía, de los banqueros, de las relaciones de comercio, de la política exterior, está entrando dentro de una transformación que puede ser una transformación violenta o una reforma radical. Los tratados entre las naciones pueden ser radicales o la magistratura también está entrando puede ser una parte de transformación o de crisis. También eso está hablando de cómo la diplomacia está intentando controlar el sistema bancario. Y Júpiter entrando en la 8 también estaría hablando del aumento de la deuda pública. Está en cuadratura con el Sol. El Sol en la casa 4 estaría hablando de, por un lado, el Sol representa los gobernantes también o las élites y como que hay una conexión de las élites con el alma de las naciones o también de las personas contrarias al gobierno. Entonces aquí puede ser como aparecen personas contrarias al gobierno de la nación, como algo de lo más profundo del Estado, y que también esto entra en contraposición con la legislación, con la magistratura o con el sistema bancario. Al estar el gobierno, claro, yo lo interpreto como que el gobierno tiene una doble cara y por un lado puede ser que algunos se identifiquen con el gobierno y otras personas no se identifiquen con el gobierno y entra en conflicto con las leyes. De hecho, es llamativo como estos días justamente el Tribunal Constitucional ha estado en conflicto con el gobierno, el intento del gobierno de cambiar la Constitución y de cómo designar los miembros del Tribunal Constitucional. Luego, por otro lado, quería también hablar de Plutón en la casa 5, que está haciendo una conjunción con Mercurio. Ahí estaremos hablando de cómo puede haber una guerra psicológica en los mercados, en las bolsas y en los medios de comunicación. También el poder de las masas, la propaganda, en la educación. Entonces se ve como diríamos, los medios de comunicación también pueden estar censurados por este Plutón. Y como estamos hablando también de la casa 5, todo esto también está afectando a la economía especulativa, la bolsa de valores, con lo cual esta parte diríamos, de propaganda o de poder, como podría estar intentando manipular los mercados de valores. Otra interpretación es que esta propaganda o este control, esta guerra psicológica, está afectando también la educación y la parte más relacionada con los niños. Y por otro lado tenemos a Urano en la casa 9, que aquí estamos hablando de cómo puede haber cambios repentinos que estén relacionados con la diplomacia, con el comercio exterior, con la legislación del país, con las instituciones científicas, con las universidades. Es como que esta parte se puede ir como ser bastante fluctuante o incierta o cambios que son inesperados. Y esto puede estar influyendo de forma directa a también la economía especulativa, la educación, los medios de comunicación, también el sector de los transportistas, de los periodistas y, y sobre todo también la cuestión de los recursos naturales. Entonces ahí puede haber cambios a nivel de comercio exterior o la legislación exterior o la diplomacia que están afectando también a los recursos naturales y a las finanzas. Bueno, pues esto es un poco el resumen de esta lectura. Evidentemente, luego hay que analizar la carta del país, porque en cada país se va a manifestar de una manera distinta, y luego también la carta de cada persona, porque en cada persona se va a manifestar de una manera determinada. Quien quiera una lectura más personalizada, pues puede contactarme en www.astrarmonico.com. Nos vemos en otro vídeo. Un abrazo. Chao.